Eliminación de fármacos. Como vimos en la clase anterior, cuando uno hablaba de farmacocinética, habríamos hablado de absorción, de distribución, de metabolismo, y nos quedaba solo la excreción de los fármacos. En el fondo, de qué manera nosotros podemos retirar este fármaco de dentro del sistema circulatorio. Generalmente, cuando uno habla de excreción o eliminación, hace referencia a particularmente el riñón, ya la eliminación por la orina, porque es la vía más importante que tenemos de eliminación de contenido de nuestro organismo. Pero debemos considerar que tenemos otras vías de excreción en nuestro organismo, además de la vía urinaria. Tenemos, por ejemplo, la vía biliar y entérica, que como yo les había mencionado, sirve para eliminar los fármacos que han sido conjugados o que son altamente lipofílicos. También podemos excretar fármacos a través del sudor, a través de la saliva, podemos excretarlos a través de la acumulación en la leche, recordando que la acumulación en la leche va a generar una concentración mayor del fármaco en el contenido lácteo por sobre el sérico. Por lo tanto, el recién nacido o el lactante va a recibir una mayor cantidad del fármaco. ¿Ya? Tenemos otras vías de eliminación o de excreción como son la inhalatoria, epitelios descamados, la saliva como ya les había mencionado, etcétera. ¿Ya? Una cosa que hay que considerar es la manera en que se excreta dependiendo del pH, que también lo habíamos visto a nivel de la clase anterior. Una de las cosas más interesantes que tenemos es que cuando el pK sub A del fármaco es muy alto, va a tender a acumularse, por ejemplo, en el contenido lácteo. Ok, vamos ahora a ver el aclaramiento de los fármacos. Lo primero que vamos a tener era lo que les consideraba, que yo les informaba que era como la vida media o la T media del fármaco. Lo primero que vamos a ver es que cuando uno administra un fármaco, la clásica curva que nosotros teníamos, en algún punto nosotros vamos a tener la eliminación del 50% del fármaco, ¿ya? A eso le vamos a llamar entonces vida media uno, ¿ya? Generalmente aquí es donde uno considera cuándo volver a administrar la nueva dosis. Pero a veces a uno tiene la pregunta de, bueno, ¿y cuándo estoy segura de que el paciente no tiene fármaco? Para eso entonces nos vamos a fijar en la porción no excretada, que es lo que ustedes ven acá. Y si nosotros volvemos a dividir esto en 50, ya, o sea, una nueva vida media, nos vamos a encontrar con una vida media 2. Si ustedes se fijan, nosotros ya habíamos eliminado 50% y del 50% restante lo volvimos a dividir a la mitad. Por lo tanto, esto corresponde al 25% del restante. Por lo tanto, la segunda vida media corresponde a la eliminación del 75% del fármaco restante. Posterior a esto, nosotros podemos volver a hacer una vida media de lo que resta, que es lo que está aquí, y lo volvemos a partir a la mitad. ¿Ya? Y ahora vamos a tener una tercera vida media. La tercera vida media corresponde al 50 inicial, el 25 de la segunda y ahora el restante que acabamos de dividir. Eso nos va a dar en total de 87,5% del fármaco eliminado. Si lo volvemos a repetir con el restante que nos queda, vamos a sumar un 93,75. Si ustedes se fijan, en esta cuarta vida media ya hemos eliminado más del 90% del fármaco. Por lo tanto, podemos decir que un fármaco se elimina a completitud entre la cuarta y la quinta vida media de administración. ¿Ya? Otra cosa importante que hay que considerar es cómo yo sé cuántos fármacos se está eliminando. ¿Ya? Para eso nosotros nos vamos a aprovechar del clearance renal, es decir, cómo una sustancia se elimina a través de la micción. ¿Ya? Para eso vamos a tener una fórmula, que es la fórmula del clearance, en donde vamos a tener la concentración del fármaco en orina multiplicado por el volumen urinario, cuánto orina un paciente en un tiempo determinado, esto dividido por la concentración plasmática en el tiempo determinado. ¿Ya? Y eso nos va a indicar en el fondo cuánto fármaco tiene el paciente en el plasma versus cuánto fármaco está eliminando en la orina. Y con eso nosotros podríamos construir esta curva que está aquí arriba a nivel urinario. Veamos entonces el mecanismo a nivel renal. Nosotros tenemos que pensar que a nivel renal van a excretarse fármacos que sean altamente ionizados y muy solubles. Dentro del sistema renal, lo que nosotros vamos a tener es una filtración glomerular más una secreción tubular que se encargan de eliminar el fármaco desde el torrente hacia el túbulo renal, ¿ya? Pero también vamos a tener un mecanismo de reabsorción.
Para que ustedes se hagan una idea, un clearance renal es aproximadamente de 120 milímetros por minuto para la creatinina, que corresponde a la filtración fisiológica. ¿Ya? Vamos a decir que si el fármaco tiene un valor superior a 120, lo que tiene el fármaco es un aumento de la filtración y secreción. Pero si el clearance es menor a 120, significa que el fármaco está siendo reabsorbido. A nivel de la filtración glomerular, ¿ya? En este sector, en el fondo, lo que vamos a observar es que se filtran moléculas pequeñas, fármacos iónicos y fármacos muy hidrosolubles, ¿ya? Ahora, a nivel de la secreción tubular, vamos a encontrar que aquellos fármacos que tenían ionizaciones diferenciales, tamaños levemente más grandes, van a poder pasar a través de una acción activa o bien, si son de tamaño un poco más pequeños, a través de un traspaso pasivo. Ya aquí tenemos ejemplo, las vitaminas que se secretan a nivel tubular. Ahora, si el fármaco era muy liposoluble o el fármaco tenía un grado de desionización muy lejano a su pK sub A, lo que vamos a observar es que el fármaco se va a reabsorber a nivel tubular. Si se reabsorbe, va a ocurrir que va a volver a entrar a circulación y podría inminentemente ir a parar al hígado y sufrir nuevos metabolismos o una reacción de conjugación y ser eliminado por la vía biliar. ¿Ya? Entonces vamos a tener que pensar que dentro de los mecanismos de excreción vamos a tener a la excreción miliar y a la excreción intestinal, ¿ya? Y que esta va a depender de la circulación enterohepática. La mayoría de los fármacos que se eliminan por esta vía son glucoproteínas y fármacos muy lipofílicos que se asocian a la glucoronidación. Pero tenemos otro tipo de fármacos que se asocian a transporte activo y a aniones orgánicos, ¿ya? En general, este sistema se encarga de eliminar sustancias con elevado peso molecular, como la metformina, sustancias que tienen grupos tan polares que son imposibles de eliminar por la vía renal, todos los compuestos no ionizados ni ionizables que son lipófilos, pero también hidrófilos, y algún que otro órgano metálico como la benzilpenicilina, ¿ya? Pero esto en general es menor, porque en general lo que se espera es que la excreción ocurra a nivel renal, ¿ya? ¿Cómo nosotros sabemos cómo se está eliminando el fármaco ahora a nivel renal? Para eso vamos a tener dos constantes que son muy importantes. El clearance, que habíamos visto recién, y la constante de eliminación. Veamos primero la constante. La constante de eliminación, conocida como KL, corresponde a la probabilidad que una molécula se elimine desde el plasma de una forma global a los diferentes mecanismos de eliminación. O sea, cuánto estoy eliminando sumando todos los mecanismos de excreción que existen de este fármaco, la biliar, la vía salivar, la mamaria, etcétera, ¿ya? Y eso nos va a dar un valor que es constante para cada fármaco. Por ejemplo, podemos buscar en un libro de constantes de eliminación y vamos a tener que X fármaco tiene una constante de 0,02 horas elevado a la menos uno o una constante de una hora elevado a la menos uno. Eso significa que como constante el fármaco se denomina una hora de eliminación en una situación ideal. ¿Cómo traspasamos esa información a la vida media, que es la que nosotros entendemos para el tratamiento del uso de fármacos? Vamos a tener que la semivida de eliminación es directamente proporcional a la KL, donde la fórmula nos indica que la semivida de eliminación va a ser igual a la constante, que es 0,693, que es un valor siempre para todas estas reacciones, dividido por la KL. Y eso nos da un valor que corresponde exactamente a la vida media. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una KL de 0,30 partido por hora, o hora a la menos uno. Eso significa que se elimina el 30% de las moléculas del fármaco en una hora, porque siempre esto está pensado por una hora. Si nosotros ahora aplicamos la fórmula 0,693 dividido 0,3, que corresponde a la KL que estaba acá arriba, nos da que la vida media para el fármaco A es de 2,31 horas. ¿Ya? Y así nosotros ahora podemos sacar matemáticamente la vida media de un fármaco. Una cosa muy importante de entender es que a mayor KL, o sea, mientras más rápida es la constante de eliminación, mayor eliminación del fármaco voy a tener porque hay más clearance y eso significa que me va a disminuir la vida media. A mayor KL, menor vida media.
Si la KL es más grande, va a haber menos vida media. Si la KL es pequeñita, un valor muy pequeño, entonces va a aumentar la vida media de nuestro fármaco. Vamos ahora al riñón, vamos a analizar la orina, cómo nosotros encontramos la orina. Nos vamos a nuestra clásica curva de concentración versus tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos una curvita que era así, ¿cierto? Aquí estaba la C máxima y empezaba a decaer por mecanismos de excreción. Este punto que está aquí es lo mismo que nosotros tenemos aquí. El fármaco empieza a ser eliminado, ¿ya? A tiempos menores, como hay más fármaco, tiende a eliminarse una mayor concentración del fármaco. A tiempos menores, como cada vez hay menos fármaco, tiende a eliminarse menos fármaco, ¿ya? Y por lo tanto sigue una curva de este estilo, ¿ya? Como esta curva es difícil de ver, nosotros lo que podemos hacer es aplicarle logaritmo natural a cada uno de estos puntitos, que es la curva que ustedes ven al lado, que es la curva logarítmica, y al aplicar el logaritmo natural, nosotros vamos a observar que nuestra curva se linealiza, ¿ya? ¿Por qué es importante linealizarla? Porque al tener la linealidad, yo puedo ver una pendiente, puedo obtener la pendiente. Y la pendiente, el valor de la pendiente, es el valor de la vida media. O sea, nosotros también podemos sacar con este gráfico cuál es la vida media del fármaco, mirada desde el punto de vista de la orina. ¿Ya? Cuando un fármaco sigue esto que ustedes ven al frente, que esta cinética, este movimiento donde yo puedo linealizar al obtener el logaritmo natural, vamos a decir que es una cinética del orden 1. La mayoría de los medicamentos a dosis terapéutica siguen esta tendencia, ¿ya? Quiere decir que a mayores concentraciones plasmáticas, mayor es la eliminación. A menores concentraciones plasmáticas, obviamente es menor la eliminación. Bueno, ¿qué pasa? Que hay algunos fármacos que no siguen este orden y también tenemos el problema de que a veces los pacientes consumen más dosis de la que soporta el riñón a nivel de saturación. El riñón se satura, ¿ya? Y por lo tanto, lo que vamos a observar es que a grandes concentraciones del fármaco se eliminan grandes cantidades, pero se siguen eliminando de forma lineal. O sea, disminuye la concentración, disminuye la eliminación, ¿ya? Y no sigue esta tendencia que habíamos visto con anterioridad, que era una especie de curva de caída suave, ¿ya? Si el fármaco hasta aquí sigue esta tendencia y nosotros le llegásemos a aplicar logaritmo natural, nos va a ocurrir que nos da una curva así y por lo tanto yo no puedo determinar la pendiente, no puedo sacar la vida media del fármaco, ¿ya? Eso pasa, por ejemplo, en las intoxicaciones. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? O desaturar el riñón a nivel de la espera con paciente, por ejemplo, cuando uno da ácido salicílico o da alcohol, uno tiene que esperar que se desature el sistema y cuando se desatura, normaliza y pasa a curva de orden 1. ¿Ya? Y si pasa curva de orden 1, aplicamos logaritmo natural y nos da la recta que habíamos visto con la pendiente. ¿Ya? Otra alternativa, que es el caso de los intoxicados, lo que nosotros podemos hacer es diluir al paciente. En el fondo le ponemos suero, el suero hace que excrete más, eso desatura el riñón y por lo tanto nosotros obligamos al fármaco a entrar en orden 1 y podemos obtener el valor de la pendiente. Como ustedes sabían, el valor de la pendiente ahora es el valor del tiempo medio. Y sabemos que el valor del tiempo medio, si lo multiplicamos por 4, como yo les había explicado al principio, nos da el tiempo que se va a demorar el paciente en eliminar totalmente el fármaco. En el caso de un intoxicado es muy importante, porque así sabemos cuando el paciente está libre del fármaco que le puede hacer daño. ¿Ya? En general, esta cinética de orden cero, como es una cinética saturable, no es común observarla a dosis terapéuticas. ¿Ya? Y eso en relación a la excreción a nivel de los puntos más relevantes a comprender. Y con esto terminamos el ADME.